Buenos días. A continuación somos el grupo número 3 de la materia Física 1. Le vamos a presentar el trabajo autónomo, por el cual mi nombre es Axel Ausa. Mi nombre es David Donoso. Mi nombre es Gabriel Pazmiño. Mi nombre es Eric Urquiza. Gracias. Gracias. Eric Urquiza, voy a resolver el problema número 1. Este aquí nos dice que se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo en un medio donde la resistencia del aire es de tipo de kb al cuadrado, su rapidez terminal es 40 metros sobre segundo. Vamos a calcular la distancia que sube cuando esta alcanza la mitad de la rapidez terminal y asimismo cuando esta baja, y las proporciones de dichas distancias. Entonces, para literarla, bosquejamos un gráfico. Nos dice que el movimiento va a estar dado hacia arriba. Entonces, yo digo que lo que se va hacia arriba va a ser positivo, a la derecha positivo. Entonces, el bosquejo va a tener hacia arriba la aceleración y hacia abajo va a tener el peso y la resistencia del aire. Entonces, para hacer los cálculos usamos una ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerza en Y igual a la masa por la aceleración Y. ¿Qué fuerzas nos actúan? El peso y la resistencia del aire. Pero como estas están hacia abajo y yo tengo que estar hacia arriba positivo, las van a ser negativas. Entonces va a ir con un signo negativo. Esto es igual a mi masa, la aceleración igual la derivada de v respecto con el tiempo. Entonces, reemplazando tenemos que masa, gravedad, más K por V al cuadrado es igual a mi masa por dv sobre dt. Ahora, nos decía que la distancia cuando la velocidad es igual a la velocidad terminal sobre 2. Entonces, sabemos que cuando alcanza la velocidad terminal, su sumatoria en Y es igual a 0. Entonces, la fuerza de resistencia del aire menos el peso es igual a 0. Entonces, Kb es igual a mg. Si yo reemplazo K, nos va a quedar que mg sobre la velocidad terminal al cuadrado. Entonces, yo vengo acá a mi ecuación, voy a tener mg más mi K, que valía masa por gravedad, sobre la velocidad terminal al cuadrado por la velocidad con la que llevo, es igual a masa de v sobre dt. Aquí términos semejantes son las masas y se pueden ir. Entonces, nos van a calcular la altura. Entonces podemos usar un artificio matemático, multiplicando por el diferencial de y sobre dy, que esto igual es a 1, no pasa nada. Y sabemos que dy sobre dt, esto es igual a la velocidad. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar menos e más v al cuadrado sobre la velocidad terminal al cuadrado es igual a la velocidad por la derivada de velocidad sobre el tiempo. Ahora, queremos la de y. Entonces, como queremos integrar, tenemos que pasar todo el diferencial en función de velocidad y el diferencial de y. Entonces nos quedaría menos el diferencial de y es igual a la velocidad o el diferencial de v sobre la gravedad más la gravedad al cuadrado sobre bt al cuadrado. Y aquí podemos sacar un término semejante. Menos dy es igual a la velocidad por dv sobre la gravedad de 1 más v al cuadrado sobre bt al cuadrado, donde esto puede ser igual a la gravedad por la velocidad terminal al cuadrado más la velocidad al cuadrado sobre bt al cuadrado. Y esto nos puede
una forma más simplificada nos puede quedar así. Por b de b sobre b al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, ahora sí, al integrar, ya tenemos una función y esto lo tomamos como una constante, porque es la velocidad terminal, no es la velocidad normal. Entonces, dice, vamos a evaluar desde un y inicial 0 a un y. Nos dice que una velocidad inicial de 30 a la velocidad cuando es la velocidad terminal sobre la mitad. Entonces sería 40 para 2 a 20. Entonces, haciendo eso, nos va a quedar menos y es igual. Esto es una constante que da igual. Si nos damos cuenta, tenemos que hacer un cambio de variable, donde decimos que u es igual a la velocidad terminal al cuadrado más b al cuadrado, donde du es igual a 2b sobre db, donde du medio es igual a b db, y ya podemos reemplazar ahí. Entonces, como decía que era du medio, podemos sacar el u medio y la integral de 1 sobre u por du. Sabemos que la integral de 1 sobre u de u igual al logaritmo natural. Entonces tenemos velocidad terminal al cuadrado sobre la gravedad 2s por el logaritmo natural de u. ¿Y u cuánto valía? La velocidad terminal al cuadrado más la velocidad al cuadrado. Esto evalúa de 20 hasta 30. Entonces teníamos que menos y es igual a bt al cuadrado sobre 2 por logaritmo natural de bt al cuadrado más b al cuadrado, evaluado de 30 a 20. Entonces, reemplazando, tenemos que menos y es igual. La velocidad terminal teníamos que era 40. Entonces, 40 al cuadrado sobre 2 por 9.8 por logaritmo natural, la velocidad terminal 40 al cuadrado más la velocidad inicial que es 20 al cuadrado menos logaritmo natural de la velocidad terminal 40 al cuadrado más 20 al cuadrado. Esto resolviendo nos va a quedar 81.63 por el logaritmo natural de 2000 menos logaritmo natural de 2500. Podemos usar una propiedad del logaritmo, que como estamos restando es una división. Entonces decimos el logaritmo natural de 2000 sobre 2500, simplificando, esto nos va a quedar menos y igual a 81.63 por el logaritmo natural del cuarto quinto. Entonces menos y nos va a quedar 18.2 menos, porque aquí no va a salir un resultado negativo. Entonces menos y menos se me va, entonces mi resultado va a ser 18.2 menos. Literalmente nos van a calcular la distancia que recorre cuando se tira desde arriba. Entonces hacemos la gráfica y aquí vamos a tener el movimiento hacia abajo. Entonces, ¿qué nos va a actuar aquí? Nos va a actuar el peso y la fuerza de resistencia del aire hasta hacia arriba. Entonces, yo voy a decir que lo que va, como mi movimiento está hacia abajo, voy a decir que hacia abajo va a ser positivo. Entonces, usando la segunda ley de Newton, tenemos el peso positivo menos la fuerza de resistencia del aire, la masa por aceleración expresada.
Entonces ya habíamos dicho que cuando alcance la velocidad terminal teníamos esta expresión, que K es igual a la masa por la gravedad sobre la velocidad terminal al cuadrado. Entonces, masa menos la kb al cuadrado igual a masa por dv sobre dt. Menos K, decíamos que era el valor de esto, mg sobre bt al cuadrado por la velocidad al cuadrado es igual a mi masa por mi velocidad y tiempo. Entonces podíamos simplificar la masa y nos quedaba, sacando factor común, nos quedaba gravedad 1 menos gravedad v al cuadrado sobre bt al cuadrado es igual a mi diferencial de v sobre dt. Como queríamos distancia, hacíamos el artificio matemático, multiplicando por dy y dividiendo por dy. Y esto era velocidad. Entonces nos quedaba g bt al cuadrado menos v sobre bt al cuadrado es igual a velocidad por el diferencial de velocidad sobre mi dy. Entonces, reemplazando valores nos quedaba diferencial de y es igual a v sobre dv sobre g que multiplica bt al cuadrado menos v al cuadrado sobre bt al cuadrado. Entonces ya teníamos ahí. Entonces, el siguiente paso era integrar. De y podíamos sacar o dividir esto. Entonces nos quedaba bt al cuadrado sobre la gravedad integral de b a dv sobre bt al cuadrado menos v al cuadrado. Una posición 0, una velocidad 0, una distancia y, una velocidad y. Entonces hacemos que y es igual a bt al cuadrado sobre g por v dv sobre bt al cuadrado menos v al cuadrado. La integral de eso. Usamos un cambio de variable donde u es igual a bt al cuadrado menos v al cuadrado. Mi derivada de u va a ser menos 2b dv. Entonces de 1 medio es igual a b dv, menos de 1 medio. Entonces eso podemos sacarlo. Entonces y va a ser igual a velocidad terminal al cuadrado. Como es 1 medio lo podemos sacar 2g y el negativo también. E integramos normal 1 sobre u por du, que es igual a esto logaritmo natural. Entonces y es igual a menos la velocidad terminal al cuadrado sobre 2g por el logaritmo natural de bt al cuadrado menos v al cuadrado evaluado desde una velocidad v en la posición 0. Y la velocidad v nos decía que era 20. Entonces igual a 20. Entonces y es igual a la velocidad terminal 40 al cuadrado sobre 2 por 9.8. El menos, no nos olvidemos, por logaritmo natural del 40 al cuadrado menos 20 al cuadrado menos mi logaritmo natural de 40 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Entonces y con los cálculos respectivos nos quedaba menos 23.5 metros. 3. El integral C nos manda a calcular las proporciones entre dicha distancia. Entonces en proporciones sabemos que la distancia y1 sobre mi distancia y2. Entonces mis proporciones va a ser mi distancia 1, hayamos calculado que nos quedaba 18.2. Y en la distancia 2 nos queda 23.5. Dividiendo eso nos va a quedar 0.77. Bien, continuando con la resolución del trabajo autónomo número 2, tenemos la resolución del problema 2. Bien, tenemos un bloque que se mueve con una aceleración de 2 metros sobre el segundo cuadrado, en el cual hay otro bloque atado a una cuerda.
que están sobre él. Entonces nos piden hallar tres literales, que en el literal A nos piden hallar la tensión de esa cuerda. Vamos a ir resolviendo literal por literal. Entonces tenemos que para hacer el literal A tenemos que saber cuál es la tensión de esta cuerda, y para saber cuál es la tensión de esta cuerda hacemos un diagrama de cuerpo libre. Bien, sobre el cuerpo que estamos analizando. Entonces partimos de lo principal. Tenemos el peso que siempre va hacia abajo por la fuerza gravitacional de la Tierra, el cual es igual a la masa por la gravedad. Bien, tenemos la normal que siempre va perpendicular hacia la superficie, quiere decir que es del bloque del plano hacia el bloque. Por eso partimos para arriba. Tenemos la tensión que está sufriendo esta cuerda y básicamente este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora, este peso, como está hacia abajo y es una fuerza, se descompone en dos componentes, las cuales tenemos que es el peso por el coseno del ángulo y el peso por el seno del ángulo, porque como podemos ver las fuerzas que están perpendiculares a nuestro sistema son W coseno del ángulo y esto. Entonces el ángulo es aquí. Bien, entonces tenemos otra cosa, de que la aceleración para todo el sistema es de 2 metros sobre segundo cuadrado, pero para nuestro bloque que estamos analizando partimos de que la aceleración está hacia este sentido. Entonces tenemos la aceleración, pero esta también se descompone en dos componentes para que siga nuestro sistema de referencia, y tendríamos una aceleración en este sentido y una aceleración en este sentido, que son las componentes de la aceleración antes mencionadas, que estas vendrían a ser aceleración coseno del ángulo y esta aceleración seno del ángulo. Bien, entonces seguimos usando una de las aplicaciones de la primera ley de Newton. Tenemos que la sumatoria de fuerzas netas es igual, como el sistema se está moviendo, a masa por aceleración. Ahora, como queremos hallar la tensión, solo vamos a analizar en el eje X. Por tanto, tenemos la sumatoria de fuerzas netas en X y nuestra aceleración en X. Entonces, seguimos. Todo lo que está a favor del movimiento es positivo para nuestro sistema de referencia. Entonces, todo lo que está hacia acá es positivo. Y todo lo que está hacia arriba es positivo. Entonces, tendríamos que la tensión es positiva y la componente del peso, que es W seno de θ, es negativo. Ahora, esto va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración en X, que también sabemos que la aceleración en X es conocida como aceleración coseno del ángulo para este problema. Bien, entonces mandamos la componente a sumar por la ecuación y tendríamos, de una vez cambiando valores, tendríamos 5 kilogramos por la aceleración, que es 2 metros sobre segundo cuadrado, por la componente, que es coseno del ángulo, que es 30. Bien, este de aquí pasa a sumar, tendríamos más W, que tenemos que es la masa por la gravedad, que ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bien, por el seno del ángulo. Bien. Entonces, si multiplicamos y sumamos todo, tenemos que la tensión nos da un resultado de 33,16 newtons.
Esa sería la respuesta para nuestro literal A. Entonces, borramos nuestra incógnita y tenemos nuestra primera respuesta. Bien, continuando con la resolución del problema 2, ya hallamos la respuesta literal A, que era la tensión de la cuerda. Pasamos a resolver el literal B, que es la fuerza normal que ejerce el plano sobre el cuerpo que estamos analizando. Entonces, parecido a la resolución del problema A, lo que hacemos es hacer una sumatoria de fuerzas netas. Como estamos viendo desde un observador, el plano se va a mover en ambos sentidos. Entonces, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero ahora no va a ser en X, sino en Y, porque lo que vamos a analizar es nuestro eje de referencia Y para poder hallar la normal. Entonces, fuerzas en Y y aceleración en Y. Entonces, como ya vimos, todo lo que está hacia arriba y a la derecha es positivo, y todo lo que está hacia abajo y a la izquierda es negativo según nuestro sistema de referencia. Empezamos. Tenemos que hacia arriba está la normal, y hacia abajo está la componente del peso, que sería W coseno del ángulo. Esto va a ser igual a la masa, que va a 5 kilogramos, por la aceleración en Y. Pero como ya vimos, nuestra aceleración se divide en dos componentes, las cuales tiene una hacia la derecha y una hacia abajo. Por ende va a ser una aceleración negativa de menos 2 por el seno del ángulo. Bien, como solo queremos en nuestra normal, despejamos la componente del peso y comenzamos a poner los valores. Tenemos 5 kilogramos por menos 2 por el seno del ángulo. Este de aquí, la componente, pasa a sumar, y más el peso se divide en masa por gravedad, la cual ya la vamos a poner, sería 5 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso por coseno del ángulo, que es 30 grados. Coseno del ángulo, 30 grados. Bien. Cuando multiplicamos y sumamos todos estos datos, nos da como resultado que nuestra normal va a ser igual a a 37,43 newtons. Bien, terminando con la resolución del problema 2, por cualquier cosa, mi nombre es Gabriel Pazmiño. Bien, continuando. Tenemos que el literal C. El literal C nos pide el porcentaje en el que difieren estos resultados con los resultados si es que el cuerpo estuviera en reposo. Entonces, para hacer eso, primero lo que vamos a hacer es hacer como que el cuerpo estuviera en reposo. Entonces, aplicamos lo mismo de la resolución del literal A y el literal B, sumatoria de fuerzas en X, pero esta vez, como está en reposo, es igual a 0. Entonces, lo mismo, tenemos que sumamos en X, tendríamos la tensión menos la componente del peso es igual a 0, por ende la tensión va a ser igual a la componente del peso por el seno del ángulo. Y nuestra tensión, si nosotros multiplicamos, sería igual a 24.5 newtons. Ahora vamos a hacerlo, la sumatoria de fuerzas netas, pero en Y. Asimismo, igualando a 0, porque estaría en reposo. Entonces,
lo mismo, la normal menos la componente del peso por el coseno del ángulo es igual a 0. La normal va a ser igual a la componente por el coseno del ángulo y la normal sería igual a (42.43 newtons). Bien, ahora nos piden, vamos a anotar estos valores en una parte, por lo que no tengo más. Entonces, vamos a ponerle tensión 2 y normal 2. Entonces, la tensión 2 es igual a 24.5 y la normal 2 es igual a 42.43 newtons. Bien. Ahora nos piden el porcentaje en el que difieren. Entonces tendríamos para la tensión, nuestra tensión 2 sería el porcentaje en que difieren cuando están en movimiento sobre cuando están en reposo por 100. Esto sería igual a eso por 100. Esto sería igual a 135.34. Ahora, este pasaría a ser ahora nuestro nuevo porcentaje, pero como se pasa de 100, vamos a restarlo. Y nos daría igual a 35.34%. Es lo que difiere en la tensión. Bien, entonces comenzamos a anotar. En tensión sería igual a 35.34%. Ahora, en la normal, lo mismo, tendríamos en la normal aquí tenemos 37.43 newtons sobre la normal 2, que sería 42.43 newtons por 100. Esto va a ser igual a 88,21%. Pero ese mismo, como tenemos, ese sería nuestro nuevo, pero tenemos que relacionarlo con 100, esta vez sería en cambio lo que le falta para llegar a 100, que viene a ser igual a 11,78%. En normal sería igual a 11,78%. Entonces, así tenemos resueltos nuestros tres literales, como son la tensión, la normal y el porcentaje en el que difieren cuando este cuerpo está en reposo. Muchas gracias. El problema 4, mi nombre es Axel Aus. Nos habla aquí este problema de un bloque pequeño de masa M sobre una mesa horizontal sin fricción a una distancia R de un agujero, donde un hilo está atado a este bloque con un bloque de masa M mayúsculo y se imprime un movimiento circular uniforme con rapidez R y con velocidad y con rapidez de v, con una distancia de n y una rapidez de v. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Haciendo diagrama de cuerpo libre. Para el bloque de masa m tenemos esto. Entonces, por la segunda ley de Newton,
tenemos que la fuerza de la sumatoria de las fuerzas en el eje X nos va a dar masa por aceleración. Cabe recalcar que aquí la aceleración va a ser la aceleración centrípeta porque es un movimiento circular uniforme. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la tensión, pero también otro dato es de que el movimiento va a ser hacia una dirección y esa dirección va a ser con la tensión. Entonces el movimiento va a ser por acá, para el bloque de masa M. Entonces tomamos como positivo la tensión. Tensión es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿A qué es igual a aceleración centrípeta? A velocidad al cuadrado sobre el radio. Nos pide calcular la rapidez V. La rapidez V nos pide calcular. Entonces, despejamos la aceleración. La tensión es igual a masa por la rapidez V cuadrado sobre R. La tensión la podemos hallar usando el diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M mayúsculo. Sumatoria de fuerza en Y porque es donde están las fuerzas de este objeto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque dice que el objeto ni se mueve ni se sube. Esta velocidad va a ser para que el bloque M no se baje ni se suba, o sea, se mantenga en una posición estable. Entonces aceleración igual a 0. La tensión va a ser positiva porque el movimiento se está haciendo para arriba, pero no se mueve. O sea, se tiende a mover, pero no. Entonces la tensión es positiva menos tiende. Entonces la tensión menos el peso. Esto quiere dar igual que la tensión es igual al peso. El peso del bloque M mayúsculo. Entonces tenemos la tensión es igual al peso del bloque M mayúscula. Va a ser igual a la masa del bloque menor por la velocidad al cuadrado sobre R. ¿Y R cuál es el radio? R minúsculo. Entonces solamente despejamos velocidad al cuadrado, que va a ser velocidad igual a la raíz cuadrada de Wm, del peso de M, que es masa mayor por gravedad por el radio, y esto dividido para el bloque de masa M minúsculo. Y esa es la rapidez que necesita el bloque de masa M pequeño en un movimiento circular uniforme para que el bloque de masa M mayúscula no se baja ni se sube, se mantenga en una posición estable. Gracias. Buenos días, mi nombre es David Donoso y a continuación vamos a resolver el problema número 3. Nos pide primero la aceleración de cada bloque, pero para esto nos dan los siguientes datos. La masa número 1 de 4 kilogramos va a tener un coeficiente de fricción de 0.25 con el bloque más grande. Y la masa número 2 de 8 kilogramos, un coeficiente de fricción de 0.35 con el bloque más grande. Y el ángulo de 30 grados. Para saber la aceleración de los dos bloques, debemos primero realizar el diagrama de cuerpo libre de ambos. Para el primer bloque de 4 kilogramos, sabemos que va a tener una fuerza normal que va a ser perpendicular al movimiento. Se está moviendo para abajo, se está deslizando. Y va a tener sus componentes de peso en X y en Y. Nos dice que tiene fricción. La fricción siempre va a estar opuesta al movimiento, por eso va hacia la derecha. Para esto sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y
va a ser igual a 0, porque no se está moviendo en Y, se está moviendo en X. Entonces tenemos que la normal entonces nuestra normal va a ser igual a 33.94. Pero como sabemos que la sumatoria de fuerzas en X, según la segunda ley de Newton, como se está moviendo en X, va a ser igual a la masa por la aceleración. Para esto tenemos que, como el bloque se está deslizando, cogemos el lado izquierdo como positivo y el derecho como negativo. Entonces, debemos tener en cuenta que aquí es igual la fricción. La fricción va a ser igual a la multiplicación de mi normal por mi coeficiente de fricción. Entonces, como en la sumatoria de fuerzas en Y ya obtuvimos el valor de nuestra normal y ya nos están dando el coeficiente de fricción que es 0.25, podemos obtener el valor. Entonces, y lo reemplazamos en la ecuación que sacamos. Una corrección. Aquí me faltó la tensión. Teniendo la fuerza de tensión, entonces eso también sería negativo. Eso no es suficiente para poder hallar la aceleración de mis bloques, ya que como están en un mismo movimiento van a tener la misma aceleración. Para esto debemos realizar el diagrama cuerpo libre del segundo bloque. Sabemos que se está deslizando para abajo, entonces la aceleración va a ir para el lado acá. Tenemos la tensión, los componentes del peso y normal, mi fricción, y sabemos que en X la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 porque no realiza ningún movimiento. Entonces, normal va a ser igual como dije anteriormente, aquí es igual la fricción a la multiplicación de la normal por mi coeficiente de fricción. Entonces, me están dando que para el segundo bloque de masa de 8 kilogramos, el coeficiente es 0.35. Podemos encontrar la fricción. Ahora, mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración, ya que se está deslizando en X, según mi marco de referencia, que sería inclinado, ¿verdad? Para acá, positivo, para acá negativo, para acá positivo, para acá negativo. Todo dependerá de mi marco de referencia. Entonces, tengo que, para el lado izquierdo,
voy a tener mi tensión. Entonces, reemplazando valores. Menos la fricción que ya saqué anteriormente. Bien. Ahora, sabemos que estos dos bloques están unidos por una cuerda. ¿Por qué yo voy a suponer que es la misma cuerda? Porque es una cuerda ideal. Entonces, como es la misma cuerda que los une, puedo igualar estas dos ecuaciones. Entonces, diría que y por la segunda ocasión, que tengo que más 39 menos mis tensiones se cancelan y me quedará resolviendo sacando cuánto tengo aquí. Aunque mi aceleración será igual a 2.21 metros sobre segundo cuadrado. Para mi literal número B me piden calcular la tensión. Entonces, como dije anteriormente, los dos bloques están unidos por una cuerda, es la misma. Entonces, si ya obtuvimos el valor de la aceleración, si reemplazamos este valor en cualquiera de las ecuaciones que obtuvimos anteriormente de los dos bloques, cualquiera de las ecuaciones de los dos bloques, vamos a encontrar el valor de nuestra tensión. Entonces, lo vamos a reemplazar en la ecuación del bloque de 4 kilogramos. Entonces, tenemos que nuestro valor de la aceleración es 2.21. El valor de nuestra tensión será igual a 2.27. Ahora, para el literal número C, me dicen, ¿qué sucede si se invierten las posiciones de los bloques? Para poder dar una buena respuesta, se tendría que realizar de nuevo un diagrama de cuerpo libre de cada uno y calcular los valores de la normal, de la tensión y de la aceleración para compararlos con los cálculos realizados anteriormente. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, poniendo al bloque, a la caja de 8 kilogramos primero, que está jalando al de 4 kilogramos, tenemos que, cuando tenemos la tensión, ahora va a cambiar, va a ir al otro lado. Es lo único que cambiaría en este diagrama de cuerpo libre. Lo mismo en el de 4 kilogramos. Entonces, haciendo los cálculos respectivos para hallar la normal de cada bloque, nos dimos cuenta que no cambia, no varía con los realizados en el literal número A. Pero para hallar, en el momento de tratar de hallar las tensiones, nos dimos cuenta que el resultado
va a ser negativo, o sea, va a ser menor que la tensión encontrada en el literal número 20. ¿Por qué sucede esto? Porque sabemos por la primera ley de Newton que mientras más resistencia oponga un cuerpo para ser movido, más fuerzas vamos a necesitar. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. El bloque de 8 kilogramos va a tratar de jalar al de 4 kilogramos. Entonces, como lo supera en masa, va a poder jalarlo más rápidamente, lo que va a causar un efecto en nuestras tensiones. Y al tratar de calcular nuestra aceleración, sabemos que las aceleraciones van a ser iguales, entonces igualamos las ecuaciones que tenemos acá, directamente. Reemplazando valores, tenemos que nuestra aceleración es de 1.43. Va a ser mucho menor que la aceleración que encontramos en el literal número A. Entonces, eso es lo que pasaría si intercambiamos las posiciones de los bloques. Nuestra normal quedaría igual, las tensiones serían menores y la aceleración también sería menor, por la explicación de la primera ley de Newton con respecto a la inercia. Gracias.